Bueno, ya estamos con Margarita Stolbizer, con Álvaro González, diputados nacionales. Está también Claudio Caprarulo, con nosotros, economista jefe de la consultora analítica. Está Delfina Galarza y está Pablo Fernández Blanco. Pablo, ¿querías agregar algo respecto a lo que estábamos hablando, lo que está dando vuelta en este momento? Sí. ¿Te referís específicamente al tema económico? Sí. Bueno, la verdad es que en la última semana, primero que nada, la semana pasada hay muchos agentes económicos que se asustaron y vieron con muy buenos ojos lo que ocurrió esta semana. Estuve hablando con varios banqueros, algunos de ellos realmente muy importantes, y tienen una serie de requerimientos que le hacían al gobierno de Javier Milei. Uno de esos requerimientos, déjame si querés empezar por el final, es que el presidente pueda mostrar cierta cintura política para dejar de perder, dejar de acumular derrotas en el Congreso. Eso era fundamental. Y la otra cuestión era que dejara de lado la mirada que había tenido con respecto a la acumulación de reservas. Vos lo dijiste de forma impecable, Maxi. El gobierno decía que no era necesario acumular reservas. Bueno, los banqueros, el Fondo Monetario Internacional, el Tesoro norteamericano pensaban distinto. Con lo que hizo hoy el gobierno, le da la derecha al Fondo Monetario, a Estados Unidos y también a lo que pedían los grandes agentes económicos en la Argentina, que el gobierno empiece a acumular reservas como señal de sustentabilidad en el pago de la deuda. Finalmente, lo último que le están pidiendo a Milei es que se muestre competitivo de cara al 26 de octubre para que ahí haya un resultado lo más parejo posible y siga con chances de cara a 2027, no por 2027, sino porque eso le daría sustentabilidad al plan económico. Claudio Caprarulo, bueno, ¿qué estás viendo con esta nueva medida del Banco Central? A ver, como ustedes señalaban muy bien, el viernes pasado, recordemos que en 3 días el Banco Central perdió 1.100 millones de dólares, fue el acta de defunción del programa económico como lo conocemos hasta ahora. Las medidas que tomó estos días claramente fueron positivas porque cambiaron las expectativas que teníamos de si el gobierno iba a tener que empezar o no una nueva renegociación de deudas, sobre todo por los vencimientos que tenés a principios del año que viene. Ahora, tiene que aprovechar, obviamente, para acumular reservas internacionales y al mismo tiempo para empezar a dar otras señales de ver cuál va a ser la política monetaria y la política cambiaria de acá en adelante. Porque la pregunta es, ¿va a tratar de llegar con lo justo, que hasta ahora no le alcanzó, a las elecciones? O mismo también por pedido del Tesoro de los Estados Unidos, va a empezar a hacer más modificaciones en la política económica. ¿Vos habías hecho una estimación de cuánto estaban sin esta medida? Porque el gobierno había sacado esta medida, ahora la reinstala, porque esta medida era una medida del masismo, ¿no? Del masismo austríaco, dicen ahora, dice Carlos Pañi. Pero, ¿vos tenés alguna estimación de cuánto adicional estaban demandando las personas físicas? Porque atrás había empresas comprando en el financiero y arbitrando entre el oficial y el... Maxi, porque ese dato en realidad lo que vos señalabas está muy bien. Lamentablemente la política económica hoy en día se está comunicando por stream cuando los analistas y también los hacedores de los agentes económicos lo que necesitan es mejorar la comunicación. Nosotros veníamos ya varios meses viendo que había aumentado mucho lo que comúnmente se llama la formación de activos externos, ¿no? La compra del famoso dólar billete que hacen las familias a través del banco una vez que se levantó el cepo. El gobierno ahora le cambió el nombre y le puso directamente los informes del Banco Central, compra de billete y de moneda. Veíamos que había aumentado mucho y el Banco Central había empezado a decir en sus informes, tengan cuidado porque lo que estamos viendo es que con esto se está pagando importaciones. Después en un stream el gobierno adelantó cuánto era ese número de agosto y empezó a desglosar, y lo que ahí señalaban era que en mayo, por ejemplo, por el pago de importaciones a través del rulo financiero que vos muy bien describiste antes, se iban 600 millones de dólares. En agosto se fueron 1.400 millones de dólares. Si sumamos esa línea que es el pago de importaciones, más operaciones que hacían las sociedades de bolsa, más también la salida de dólares que había a través de la compra de las personas humanas y otras personas que salían por el exterior, da 10.600 millones de dólares. Como vos señalabas, es más de la mitad de la famosa compra dólar ahorro que se venía haciendo los bancos. Sí, o sea, ojo, porque las empresas, si iban a comprar en el financiero y operaban en comercio exterior, después tenían vedado de ir al oficial. Pero como no había brecha, era prácticamente el mismo dólar, decía, compro todo en el financiero. Es que no solamente compro para pagar importación en el financiero, sino compro para remesar al exterior, compro para cubrirme en dólares, y todo eso lo terminaba abasteciendo el mercado oficial, porque eran las personas físicas sin cepo que compraban y vendían en el financiero. Se dieron cuenta en el Banco Central, finalmente se dieron cuenta que era como si no hubiese cepo para nadie, y ahora lo que quieren es reforzar justamente el cepo para las empresas. Pero bueno, y lo dijo el propio Caputo, no es esto, uno dijo, bueno, por 2 o 3 vivos que estaban, no.
Caputo dijo que ayer pudieron comprar el Tesoro nada más que el 25% de los dólares que ingresaron la cerealera, ahora dice que pudieron comprar casi el 80%, es decir, una medida muy potente, pero bueno, se dieron cuenta que tienen que administrar y que faltan dólares en el Banco Central. No era que había poquitos pesos para correr contra el dólar y que los pesos iban a bajar y sobraban los dólares, ¿no? Le faltan los dólares. Bueno, en este contexto, ¿qué pasa con la política? ¿Qué ven en la dinámica, Margarita, Álvaro González? ¿Cómo ven que está jugando el gobierno desde el punto de vista político para rearmar su gobernabilidad? Bueno, primero me parece que vos decís, el gobierno está jugando. Yo siento que hay una irresponsabilidad total. Cuando se recibe plata siempre es motivo de festejo. El problema es después cuando eso hay que devolverlo. Yo siento que están sin rumbo y la nave que anda a la deriva sin rumbo, no hay ningún viento que la favorezca. Entonces un día van a ir bien, otro día no. Y la duda es si todo eso lo hacen porque están en campaña electoral, porque obviamente que las medidas de los últimos días apuntan a ver cómo mejoran el posicionamiento electoral del gobierno. Se han rifado los 1.100 millones de dólares la semana pasada exclusivamente con una finalidad electoralista. O si también se suma esto. Bueno, ahora recuperaron gran parte de eso, ¿no? Y creo que hay un condimento tremendo que es también la impericia. Esta gente no tiene capacidad para gobernar, no tienen capacidad para ordenar, ni siquiera la economía, que era lo que nos dijeron que sabían, ¿no? Porque evidentemente no se puede ir de un lado al otro. El salvataje vía Trump o el salvataje vía Fondo Monetario, la pregunta es ¿para qué? ¿Qué proyecto de país quieren construir? ¿Qué es lo que nos están ofreciendo? Y eso es lo que no hay. Obviamente volvemos a caer. La Argentina pendular entre el kirchnerismo y Milei sigue siendo un buen negocio para los que están en los extremos haciendo política, es muy malo para la Argentina. Ahora, por eso pregunto y lo sumo a Álvaro González. El gobierno, fíjense la frase de hoy de Caputo, ¿no? Dice, palabras más, palabras menos, dice, parte de mi responsabilidad, lo que pasó con la política es responsabilidad mía. Me tendría que haber, a ver si tenemos ahí el textual, me tendría que haber involucrado más en la negociación con los gobernadores para construir políticamente, porque yo solo me preocupa. Te la leo, Maxi. Me considero un responsable del deterioro de la situación política. Como ministro de Economía tendría que haberme involucrado más en la política. Llamé al presidente para estar en la mesa federal con los gobernadores. Esto decía hoy el ministro de Economía, Luis Caputo. Dicen que van a hablar y en el mismo momento le vetan la ley que los gobernadores están pidiendo para la coparticipación de los ATN, ¿no? Bueno, lo primero es que me parece a mí que... ATN está la semana que viene, diputados. La semana que viene, finalmente, ¿se va a llevar al recinto el miércoles? No sé si va a haber todavía si va a haber sesión la semana que viene o la siguiente. Pero acá me parece que lo que hay que poner arriba de la mesa, este es el mejor ministro de los últimos 100 años. Claro. Eso decía Milei hasta la semana. El mejor presidente y el mejor ministro nos llevan a esto. Yo lo que digo, me parece, es como lo de... Ahora, Álvaro, más como allá lo de Casero, ¿viste? Más allá flan, es dólares. Ahora, ¿de dónde aparecen? No sé. Álvaro, pero más allá de eso de las chicanas, ¿no? Porque también fue el ministro de... No una chicana, porque yo fue el ministro de tu gobierno con Junto de Cambio y Macri también. Y no le fue bien tampoco. No. Ah, ok. Sí. Bueno. Pero eso, para adelante, ¿cómo ves que se construye? ¿Cómo construye políticamente? Es un problema del gobierno cómo construye para adelante. Nosotros somos legisladores nacionales, somos los degenerados fiscales. ¿Qué te hubiera pasado si el Congreso decide bajar 27 puntos de retenciones al campo? ¿Qué hubieran dicho? Claro. ¿Qué hubieran dicho? Degenerado fiscal. ¿Cuánto le costó cada dólar de eso al Estado Nacional? Es 0,19 puntos del PBI, la sección impositiva de los 7.000 millones de dólares. Son 1.600 millones de dólares. ¿Cuánto? 1.600 millones de dólares. Okay. Nunca explicaron con qué partidas lo iban a compensar, ¿no? No era un dogma el déficit fiscal. Y ahora esa es pérdida de ingreso, porque el año que viene no lo van a cobrar. Bueno, hay otra urgencia que es esta de los dólares. Entonces no podían arreglar el Garrahan, que eran 20 millones de dólares, y se gastan 1.600 en un saque. O sea, hoy compran 1.700, durante toda la semana pasada habían perdido 1.100, era el número. Sí. Bueno, entonces lo que no hay acá es un rumbo claro. Entonces, reconocer ahora que te peleaste y al divino botón con los gobernadores, anda a preguntarle a los gobernadores lo que les pasa con el gobierno nacional. No le creen una sola cosa, porque no le han cumplido nunca.
Entonces los gobernadores vinieron dándole la derecha al Ahora ya ni el gobierno. campo les va a creer. Entonces, bueno, un día dijeron basta. Es el mensaje que envía Caputo cuando dice me tengo que sentar yo, porque bueno, es el que abre la billetera o no. Sí, y a eso ¿Y se quién le era el que suma- decía que no a las transferencias? Bueno, sí. No es Pero- que Caputo era un tipo ajeno al gobierno. Hmm. O sea, o sea, lo que pasa es que tenían el sector de, no sé, Guillermo Franco. Bueno, pero ahí está. A eso se le suma la moción de censura que están pidiendo para Guillermo Franco, ¿no? El que era el principal articulador de Casa Rosada con el Congreso, ahora está señalado por ese Congreso. No sé cómo va, Bueno, si pero- creen que eso va a avanzar o si a Franco lo dejó por fuera de las digamos, negociaciones. el diputado Pichetto creo que fue el que presentó es nuestro bloque, por presentó supuesto. una moción. Bueno, porque En- además el Ejecutivo no ha dado en reconocer que vive en una democracia, un Estado de Derecho con división de poderes. El presidente ejerce la atribución constitucional del veto, el Congreso ejerce la atribución constitucional de la insistencia con una mayoría calificadísima. Lo que deben hacer es cumplir la ley, devolverle al Congreso sin cumplir la ley, diciendo no voy a pagar la ley de los discapacitados. Ellos, desde que asumieron el gobierno, y entendamos que van a cumplir 2 años, a esta altura sí hay un gasto ineficiente, si hay un ñoqui en el Estado, ya no le pueden echar la Ahora, culpa a nadie. Margarita, ahora poniéndolo en perspectiva, digamos, porque Hay impericia. tanto vos como Álvaro González del PRO, en su momento acompañaron la ley base, acompañaron las primeras medidas del gobierno, lo hizo también el bloque federal de Pichetto y demás, ¿no? En algún momento todos se asustaron, creyeron, y creo que el propio gobierno se la creyó, de que era Milei emperador, ¿no? De que era un gobierno que iba por todo, que iba a tener todo el poder. Ahora estamos ante un gobierno que está en una situación frágil, lo llamamos así. Sí. Lo está diciendo todo, lo está diciendo el FMI, lo están diciendo los inversores, lo está diciendo creo el gobierno de Estados Unidos. Un gobierno que necesita primero llegar a la elección, ver cuál es el resultado y después recomponer también sus alianzas políticas para gobernar, ¿no? Hoy hubo reuniones. Hoy hubo una reunión de campaña con Karina Milei, recién llegada de Estados Unidos, con con Pilar Ramírez, que es su mano derecha y la persona que ella puso al frente de la coordinación política. También estuvo Santiago Caputo, que es el que coordina la estrategia de la campaña. El que no estuvo, y ya lo veníamos mencionando la semana pasada, es Lule Menem. A ver, desde Casa Rosada siguen ratificando que Lule Menem no lo corrieron, por lo menos no formalmente, pero lo cierto es que hoy en la mesa de todo el armado de campaña no estuvo. El único de los Menem que sí estuvo es Sharif Menem, que es asesor de Martín Menem en diputados y además es el que maneja todo lo que es la juventud de La Libertad Avanza. Ahí Maxi, fijaron un poco cómo va a ser el cronograma de lo que quedan estas 4 semanas de campaña, pero básicamente el lineamiento es que Milei se pone al hombro la campaña, van a nacionalizar, a full todo lo que es la campaña y él va a estar a partir de, mañana va a estar en la Feria Internacional de Turismo en la Rural, pero después ya el lunes viaja a Tierra del Fuego, se muestra con los candidatos de Tierra del Fuego. Después acá, mira, te hago unas correcciones que justo recién una de las personas que estuvo en la reunión me corregía. El próximo fin de semana va a viajar a Santa Fe y probablemente, creo que Entre Ríos también, y después acá sigue todo el esquema. Por lo menos va a visitar 8 provincias, ¿no? No se entiende lo que es construir política y obviamente es un presidente en campaña, necesita hacer campaña electoral, nadie le va a decir, che, no hagas campaña al presidente porque necesita sacar un buen resultado electoral. Maxi. Pero a ver si es lo que estamos hablando. Vos vas a Santa Fe y te vas a pelear con Puyaro, porque vas a decir que obvio. porque puede tener... Y es tu eventual Corrientes, aliado te peleaste para construir lo que están esperando los mercados todos, es que no lo verdugues a Puyaro, pero es tu rival ahí. Bueno. Fuiste a Córdoba y dijiste barbaridades de Schiaretti y de Yarlora. Sí. Pero son los gobernadores que todos están esperando que construyan con el gobierno la nueva forma de Pero gestionar a partir de es un después poco de la más. elección. ¿Cómo se hace eso? Es un poco más que los gobernadores. Vos hablabas recién de los agentes económicos, de Sí. los banqueros y demás. Es un poco más que los gobernadores. Yo lo que te quiero decir, esta es una decisión que vos tenés que tomar de tipo estrictamente política. ¿Qué querés hacer? ¿Construir 87 para evitar los vetos o querés construir 129? Si vos querés construir 129, tenés que conversar. Y conversar significa que tenés que aceptar que no todas las opiniones son iguales. Que alguna opinión te puede enriquecer. Pero ustedes no creen que el gobierno empezó a su manera y con su estilo a reconocer
que se equivocó en algunas cosas. Por ejemplo, lo que No escuché nunca decir eso. Pero también hay que ver algunos hechos. No es mi intención particularmente criticar o defender al gobierno, pero lo que hizo hoy el equipo económico va en línea completamente opuesta a lo que venía haciendo. Hoy compró un paquete gigantesco de dólares. Eso tiene a través que ver del con Tesoro. que están sin rumbo, no porque corrijan errores, o porque están especulando y jugando como pasó con las retenciones, no están corrigiendo errores. Pero digo Margarita, porque todo el mundo le dijo que tenía que comprar reservas, ellos dijeron no hace falta comprar reservas, hoy terminan comprando Por reservas. eso dan marcha atrás porque no tienen rumbo. Yo vuelvo a preguntar el para qué se recurre hoy a los Estados Unidos como ante al fondo. ¿Cuál es el proyecto de país? No lo hay, porque atrás de todas estas cosas también está la gente. Este es un gobierno Ahora, que Margarita, le ha dado vos la sabés que los espalda gobiernos a cuando todos están- los sectores sociales que más lo necesitan. Ha demostrado una crueldad, una brutalidad hacia los sectores sociales más necesitados. Por eso perdió la elección. ¿O por qué perdió la elección de septiembre? Y no va a ganar la próxima. Me parece que aún no llegó a su piso este gobierno. La situación política es muy grave y sin estabilidad política, sin confiabilidad y previsibilidad para la Argentina, no van a resolver los problemas económicos, porque la economía también se mueve atrás de la política. Me parece que, Margarita, más allá de lo que vos planteás, y totalmente legítimo, porque es un poco la discusión y cada uno plantea el proyecto de país, estamos hablando de una situación, y lo sumo a Caparello, estamos hablando de una situación, en general, en una carrera electoral, de mucha fragilidad en lo económico. Digamos, el Así gobierno reconoce que estuvo frente a una corrida cambiaria, que tuvo que tomar medidas drásticas. El gobierno, hay una frase hoy de Caputo que yo creo que no aporta, digamos, a su propia estabilidad. Y la frase, fíjense, ¿no? Es cuando vos metés al ministro de Economía en la campaña electoral. Porque justamente el ministro tiene que construir, decir, bueno, la Argentina tenemos una economía tan sólida que no importa quién la gobierne, porque está sólida. Pero miren lo que dijo hoy Caputo. Dijo, ¿somos nosotros o el regreso del comunismo? Porque Kicillof es comunista. Pero bueno, Directamente. Kicillof tiene bonos en la provincia de Buenos Aires que por ahora los está pagando. Comunista y todo está pagando esos bonos. Si la provincia de Buenos Aires cae en default, es una situación todavía más grave. De hecho, el ministro de Economía de la provincia se reúne permanentemente con inversores y demás. Fíjense, esa es la Por frase eso de insisto, Caputo. son Entonces, de una irresponsabilidad total, Maxi. A ver, yo no lo llevaba a Caputo a los actos. cuando y estaban decía, en el PRO. No. Ahora, Ah. hasta la semana pasada, lo llevaban a los actos a Caputo y lo mostraban como el gran Claro. hacedor del éxito económico de la Argentina. No es que lo diga yo, es lo que pasaba. Entonces, una semana después, vos me decís, no, mirá, están reconociendo. Yo no escuché ningún acto de contrición por parte del gobierno. Es más, nunca La escuché que el soberbia, gobierno, nunca que el se gobierno bajaron de diga, la soberbia. somos responsables de algo. Siempre la culpa la tiene otro. Bien, sí. No, Pablo. lo que te sumo es que me parece que también ahora vamos a empezar, ellos lo saben mejor que yo, a discutir el presupuesto y en este acercamiento que va a querer hacer el gobierno, las partidas, al menos las transferencias hacia las provincias, no tienen fuertes mejoras. Por el contrario, por ejemplo, las transferencias de capital hacia las provincias en el presupuesto 2026 tienen una caída nominal, ni siquiera en términos reales. Después, si vos ajustás y te corres de la estimación oficial, que obviamente es optimista porque así tiene que ser el presupuesto del año que viene, y pones una un poquito más realista, te da que también caen las transferencias Ahora, en automáticas. concreto, estas medidas, vos ves que el gobierno obviamente tiene un plan llegar al 26 de octubre, ¿no? Está claro, me consigo mis propios dólares, las cerealeras, y pongo algunas restricciones para que no haya tanta demanda de dólares. ¿Ves que con esto puede llegar a la elección con un dólar oficial estable, un poquito más de brecha, y la economía más o menos como está, digamos, no va a cambiar Sí, nada? la economía no va a crecer mucho. Nosotros en agosto estimamos que hay un aumento del 0,1%, venías de caer 0,1% en julio, vas a Sí. seguir con el estancamiento. Lo que tiene que tratar de mantener controlado es el frente financiero, y el fuerte espaldarazo de Trump se lo va a permitir. Veremos para qué se usa eso. Si El vamos gobierno para dio ir una algo- señal, ¿no?, de bajar las tasas de interés. Sí, claro. Estas tasas de Claro. interés que estaban matando a toda la economía, que la forzó el propio gobierno. Claro. En los últimos días el Banco Central tenía una actitud de bajar la tasa de interés fuertemente, ¿no?, de descomprimir un poco lo que era el súper apretón monetario. Que todo venía muy atado de manos de que no querían tocar el tipo de cambio por el miedo al traslado a precios y que eso le impacte en las elecciones. Lo que pasa es que se les terminó de descalibrar el programa mucho antes de eso, ¿no? Y obviamente lo acelera el muy mal resultado de la provincia de Buenos Aires. Bien. Hay un día después
de las elecciones. La vida no se termina el 26 de octubre. Entonces, el gobierno tiene que pensar qué es lo que va a hacer el día después. El título del lunes, ganó la elección Milei, la expectativa de la sociedad es una, perdió la elección Milei, la expectativa, más que de la sociedad, pero te está diría, quedando al desnudo que no son aptos para el gobierno. Agentes económicos importantes. Entonces, me parece que lo mejor que puede hacer el gobierno es poner sobre la mesa cuál es el plan que tiene, no para el 26 de octubre, de acá en adelante, porque el 26 de octubre es un día, se vota, pero al otro día tenés los mismos problemas. Entonces, vuelvo sobre el tema que por lo menos a nosotros, que somos poder legislativo, yo estoy en un poder legislativo donde el gobierno decidió no construir una mayoría, decidió construir una minoría que le blinde el veto. Entonces tenés un gobierno que no tiene presupuesto, que se maneja con decreto de necesidad de urgencia, que no tiene auditoría, que no tiene controles, que no tiene nada con nadie. Bueno. Sí, aliados cada vez más aislados en lo que pasa en el bloque de PRO, ¿no? Y con algunas señales bastante confusas con Mauricio Macri, pero le iba a preguntar por eso. No todos pensamos igual. Sí. No todos pensamos igual. O sea, y vos mirá lo que pasa en el Congreso, y con esto te cierro. ¿Cómo ha ido aumentando la cantidad de votos en contra del gobierno a lo largo de los meses? Los que se le han ido al propio bloque oficialista. Sí, por eso, ojo, por el gobierno, esta oposición que tiene, o el kirchnerismo, o Kicillof, o lo que fuera, es un dato de la Argentina. Claro. No es que vas a hacer que la gente no vote al kirchnerismo o a Kicillof, o como quiera llamarlo. Creo que Kicillof está peleado con Cristina, pero bueno, es otra cosa. Pero más allá de eso, es un dato. Vos gobernás con eso. Ahora, si vos generás más ruido, el ministro ha dicho que el riesgo país explota porque tiene el riesgo de que vuelva el comunismo. Axel Kicillof es comunista. Insisto con esto, el riesgo país explota, más allá de, obviamente, la derrota en la provincia de Buenos Aires y el riesgo de que vuelva Kicillof, explota cuando empezás a vender los dólares que son para pagar la deuda. Ahí explota. Y vamos a ver si el gobierno, astutamente, cuando empieza a recuperar los dólares, como pasó hoy o ayer, y vamos a ver el lunes o el martes, si eso puede anclar las expectativas. Es decir, que estás juntando los dólares para garantizar que no vas a entrar en un default. El gobierno ha perdido confianza en todos los sectores. El tema es... Pasó con el campo, lo más clarito lo tenés esta semana. El campo celebraba, festejaba, y claro, cuando se dieron cuenta que los habían embromado a todos, que solamente habían festejado o habían beneficiado a los 6 que liquidaron sin pagar impuesto. Gracias, Margarita, gracias, Álvaro. No, gracias a ustedes, gracias, por favor. Claudio, muy amable. Controlar los costos de